Rafinha llegó al Barcelona soñando con la grandeza, pero terminó en el banquillo, siendo cuestionado y casi vendido a Arabia Saudita. Quería escapar de la presión, admitió. Pero entonces, todo cambió. ¿Qué vio Flick que Xavi no pudo? ¿Cómo un supuesto fracaso se convirtió en un candidato al Balón de Oro? Demos inicio a la historia definitiva de redención. En el Leeds United, Rafinha no era solo otro extremo, era el corazón del ataque, con total libertad para jugar a su manera. Bajo Marcelo Bielsa, había estructura, pero nunca al punto de sofocar la creatividad. El sistema se basaba en una presión implacable, transiciones rápidas y valentía en ataque. ¿Y Rafinha? Él lo encarnaba todo. A diferencia del Barcelona, donde se le pedía que mantuviera la anchura y jugara seguro, el Leeds le permitía deambular, cortar hacia adentro y crear peligro a su manera. Su zurda era un arma, lanzaba disparos lejanos, centraba con precisión y rompía defensas con pases letales. Jugaba con instinto, imprevisibilidad y una confianza inquebrantable. Cada vez que tenía el balón, algo emocionante parecía posible. En defensa, era igual de agresivo. El estilo de presión del Leeds exigía una energía constante, y Rafinha la aprovechaba. No esperaba a que el juego viniera a él. Cazaba defensas, forzaba pérdidas de balón y prosperaba en el caos. Ese ambiente le sentaba de maravilla. Le convirtió en uno de los extremos más electrizantes de Inglaterra. Por eso lo trajo el Barcelona, para inyectarle ese mismo fuego. Pero lo que funcionaba tan bien en Leeds se convirtió en una lucha en España. El Barcelona de Xavi se basaba en la precisión. Los extremos tenían que estirar el campo, mantener sus posiciones y hacer circular la posesión con disciplina. El riesgo se minimizaba, la creatividad se controlaba. El sistema funcionaba como una máquina, dando prioridad a la estructura sobre la improvisación. Y ahí es donde Rafinha se encontró perdido. No era un jugador que siguiera órdenes tácticas estrictas, se dejaba llevar por el instinto, presionaba con intensidad, recortaba hacia adentro de forma imprevisible e intentaba disparos atrevidos. Pero con Xavi, estas cualidades se convirtieron en problemas. El entrenador exigía amplitud, pero Rafinha se escoraba al centro. Quería paciencia, pero Rafinha buscaba el pase de la muerte. La desconexión era evidente. Había destellos de brillantez, grandes goles, asistencias clave, pero seguía la inconsistencia. Forzaba las jugadas, se metía en problemas y asumía riesgos cuando el sistema exigía control. Cuando funcionaba, cambiaba el partido. Cuando no, la reacción era implacable. ¿La respuesta de Xavi? Reducir sus minutos, limitar su influencia. En lugar de liberar todo su potencial, el Barcelona lo encajonó, convirtiendo a un atacante instintivo en un inadaptado. Entonces, llegó el ascenso de Lamine Yamal. Con solo 16 años, era todo lo que Xavi quería. Técnicamente sólido, tácticamente inteligente, disciplinado en los espacios. No forzaba las jugadas ni se desmarcaba. Estiró a los defensas y permitió que el centro del campo funcionara. Comparado con la imprevisibilidad del Rafinha, Yamal era la definición del control. Luego estaba João Félix. Su capacidad para flotar entre líneas, combinarse con los centrocampistas y enlazar jugadas le hizo inestimable en un sistema que valoraba la fluidez. Con él en la izquierda, el ataque del Barcelona se hizo aún más rígido, dejando fuera a un jugador de espíritu libre como Rafinha. En cada partido, el contraste se agudizaba. Yamal y Félix encajaban como piezas de puzzle. Rafinha parecía atrapado entre seguir órdenes y desplegar su juego natural. Dudaba cuando antes atacaba con confianza. Jugaba sobre seguro cuando antes arriesgaba. A medida que la confianza de Xavi en los demás crecía, su paciencia con Rafinha se desvanecía. Hubo momentos de brillantez, goles decisivos, asistencias que cambiaban el partido, pero la inconsistencia se convirtió en un problema. Forzaba jugadas que no eran, regateaba en callejones sin salida y disparaba cuando existía una opción más segura. Cuando funcionaba, era eléctrico.
Cuando no, las críticas eran despiadadas. Xavi, inquebrantable en su estructura, respondió de la única manera que conocía, limitando los minutos de Rafinha. En lugar de elevar su talento, el Barcelona lo suprimió. Entonces llegó el ascenso de Lamine Yamal. Con solo 16 años, era todo lo que Xavi quería. Técnicamente sólido, tácticamente inteligente, disciplinado en los espacios. No forzaba las jugadas ni se desmarcaba. Estiró a los defensas y permitió que el centro del campo funcionara. Comparado con la imprevisibilidad del Rafinha, Yamal era la definición del control. Luego estaba João Félix. Su capacidad para flotar entre líneas, combinarse con los centrocampistas y enlazar jugadas le hizo inestimable en un sistema que valoraba la fluidez. Con él en la izquierda, el ataque del Barcelona se hizo aún más rígido, dejando fuera a un jugador de espíritu libre como Rafinha. En cada partido, el contraste se agudizaba. Yamal y Félix encajaban como piezas de puzzle. Rafinha parecía atrapado entre seguir órdenes y desplegar su juego natural. Dudaba cuando antes atacaba con confianza. Jugaba sobre seguro cuando antes arriesgaba. A medida que la confianza de Xavi en los demás crecía, su paciencia con Rafinha se desvanecía. En el Bayern, Flick había convertido a Serge Gnabry y Kingsley Coman en dinámicas amenazas de gol, permitiéndoles cortar hacia adentro, atacar los espacios centrales y crear el caos en el último tercio. Para él, Rafinha encajaba a la perfección en este sistema. La presión, el riesgo y la libertad ofensiva se convirtieron en las piedras angulares del planteamiento de Flick. Mientras Xavi hacía hincapié en el control y la amplitud, Flick exigía intensidad, movimiento e imprevisibilidad. Su sistema de alta presión se nutría de extremos que no solo eran atacantes, sino también desequilibrantes, que presionaban constantemente y forzaban los errores defensivos. Con Flick, la agresividad de Rafinha en la presión pasó de ser un lastre a convertirse en un arma. Ya no se quedaba pegado a la banda, sino que se escoraba hacia adentro con más frecuencia. Creaba ocasiones de disparo y se colocaba en zonas de gol. Mientras Xavi valoraba la posesión cuidadosa, Flick aceptaba el riesgo, lo que permitía a Rafinha intentar regates y disparos lejanos sin miedo a quedarse en el banquillo. Este cambio táctico le dio lo único que le faltaba con Xavi: libertad. En lugar de estar encadenado a la banda derecha, adoptó un papel ofensivo fluido, lo que le convirtió en una amenaza mucho mayor en el tercio final. Jugó más arriba, como Leroy Sané, con Flick en el Bayern, buscando espacios en lugar de pegarse a la banda. A diferencia de Xavi, que exigía disciplina defensiva a los laterales, Flick permitió a Rafinha centrarse en las transiciones ofensivas. El resultado: un jugador completamente distinto. Ya no es solo un extremo, sino una máquina de hacer goles. El impacto de Rafinha, que ya ha superado los 25 goles esta temporada, ha sido innegable. Realiza más disparos, desempeña un papel más importante en la creación y aporta más goles por cada 90 minutos. Sus mapas de calor lo demuestran. Antes limitado a la banda derecha, ahora se mueve con fluidez, cortando hacia adentro, enlazando jugadas y atacando el área con intención. El cambio de sistema ha transformado su eficacia, convirtiendo la inconsistencia percibida en una influencia innegable. Flick vio lo que Xavi no vio: una fuerza ofensiva a punto de desatarse. Ya sea conduciendo hacia adentro, combinando con Lewandowski o liderando la carga, se ha consolidado como el jugador más en forma del Barcelona. Los números lo avalan. No solo aporta, sino que es el atacante más decisivo. Si hubo un partido que reflejó a la perfección el renacimiento de Rafinha, ese fue su sensacional tripleta contra el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones. Cada gol fue una declaración de intenciones. Sus movimientos eran eléctricos, sus remates certeros y su confianza inquebrantable. Ya no era el mismo jugador indeciso que luchaba por encajar en la rígida táctica de Xavi. Entonces llegó el clásico, el partido en el que se forjan las leyendas. Rafinha dio un paso al frente de nuevo,
desmantelando la defensa del Real Madrid con un gol y una asistencia en una implacable demolición por 4-0. Pero no había terminado. En la final de la Supercopa de España, dio otra lección magistral, marcando 2 goles en el aplastante triunfo del Barcelona sobre el Madrid. No se trataba solo de un resurgimiento, sino de la versión de Rafinha que le faltaba al Barcelona. Pero, ¿y si Xavi le hubiera dado esa libertad la temporada pasada? ¿Habría sido el Barcelona más peligroso cuando más importaba? El problema no estaba solo en Rafinha. Ansu Fati, un goleador nato que se desenvuelve a las 1000 maravillas en el centro del campo, se vio obligado a jugar en la banda, donde sus instintos se vieron mermados. Ferran Torres, cuya mejor baza es el desmarque, se vio a menudo relegado a un segundo plano. El sistema estructurado de Xavi restringía sus puntos fuertes en lugar de maximizarlos. Exigía una estricta disciplina posicional, limitando su capacidad de expresión. Con Flick, todo cambió. Se quitaron los grilletes. Flick no se limitó a dar más minutos a Rafinha, sino que construyó un sistema que amplificaba sus puntos fuertes. Donde Xavi veía la imprevisibilidad como una debilidad, Flick la veía como un arma. Donde Xavi exigía una anchura rígida, Flick fomentaba el movimiento, la fluidez y la agresividad ofensiva. Un entrenador mantuvo a Rafinha en el banquillo. El otro lo convirtió en el atacante más peligroso del Barcelona. Y la mayor ironía, el Barcelona estuvo a punto de venderlo, el mismo jugador que ahora lidera su ataque. De ser tachado de irregular a marcar 3 goles en la máxima competición europea, Rafinha está demostrando que él nunca fue el problema. El jugador del que antes se dudaba es ahora el delantero más en forma del Barcelona y se ha convertido en uno de los mejores de Europa. ¿Se equivocó Xavi con Rafinha? ¿Crees que Rafinha puede ganar el Balón de Oro esta temporada? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si crees que esto es solo el principio, aprieta el botón de suscripción.